Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas de Serovska. Como todos nuestros jueves, estamos aquí conectados en nuestro Aprendiendo Más junto a los profesores Miguel y Rafael Martín. ¿Cómo están, profes? Muy bien, ¿cómo andas tú? ¿Cómo andan tus cosas allí? Todo bien, gracias a Dios. Hoy vamos Bien, corriendo, pero todo bien, todo bien. muy bien. Profe, Saludos a todos. qué bueno, ok. Ahora, fíjense ustedes, la semana pasada estuvimos abordando el tema de los modelos que podíamos utilizar para el análisis del microRN y quedamos, profesor Rafael, justamente en el área en donde abordamos el tema de la inteligencia artificial, de esos modelos computacionales que podemos utilizar para el análisis del microRN. Es decir, entendiendo que obviamente el análisis de todos los componentes del microRNA y de todas las conexiones cada vez es mayor. Y era parte de lo que hablábamos al finalizar de nuestra conversación. Veíamos que cada vez hay mayor cantidad de interconexiones, de conexiones y que, bueno, evidentemente teniendo como aliado la inteligencia artificial nos iba a permitir un mejor análisis. Entonces justamente quedamos allí para poder arrancar nuestro conversatorio de hoy. Sí, déjame, entonces, Montol. Sí, presentación. Ok, vamos para allá. ¿Logran verla? Perfecto, Sí, sí, los modelos basados en la cinética social, los procesos, ajá. Espérate, déjame, ¿logran verla ahora también? Sí, ujú, ahora está en grande, así es. perfecto, perfecto. Sí, ok, muy bien. Entonces, sí. Ok, entonces, este sería, ahora continuando con lo que habíamos llegado a comentar en las últimas sesiones, este sería como el cuarto conjunto que podríamos decir que es el más reciente, va a tener la característica de que no puede, o sea, aunque básicamente se supone que la cinética va a jugar un papel esto importante, no puede disociarse o no considerar herramientas de inteligencia artificial también. Lo que pasa es que acá, que yo mencioné la semana pasada, que era la iniciativa de la Universidad de Nagoya en Japón, aquí se ha dado un paso adicional, justamente al examinar con mayor detalle lo que tiene que ver con las interacciones de los microRNs con los ARNs. Entonces, acá básicamente se han desarrollado modelos cinéticos, ¿ok? Estos modelos realmente tienen su origen en la segunda década de este siglo, o sea, es algo que es bastante reciente y están basados en experimentos que inclusive se han podido hacer con moléculas individuales, ¿no? Entonces, allí, a través de esos experimentos, por ponerlo en una forma simple ahora, se ha recabado una gran cantidad y se sigue recabando, un proceso que continúa y que va a continuar, se sigue recabando información sobre cómo estas interacciones se supone que pueden tener lugar. Entonces, allí es importante el que eso se dé de esa manera porque nos permite llegar a simular el proceso dinámico por el cual el RISC, que va a ser el complejo, que sirve o que le da soporte a todo el mecanismo que debe conducir silenciar segmentos que tienen que ver con el ARN, ¿ok? En el sentido de esto, bueno, supone que da soporte en el sentido de que busca blancos, forma se supone, permite esto, encontrar la forma en la que se van a producir los pares y vamos a decir, desencadena todo el proceso que lleva a lo que podríamos llamar la represión o el silenciamiento de un sector del ARN allí, que sabemos, eso va a tener la propiedad de que regula los procesos, ¿no? Entonces, los modelos estos
ocurre que van a ser fundamentales para poder entender las tasas a las cuales debe tener lugar el apareamiento y el silenciamiento. Entonces, allí, allí hay un elemento que aporta lo que vendría siendo dinámica en este caso, que para establecer como un contraste no fue de lo que hablamos exactamente la semana pasada. O sea, la semana pasada hay interacciones, se reconoce que hay pares de interacción, pero la dinámica que está detrás de la interacción del par no era realmente tomada en cuenta. Aunque lo que describimos la semana pasada es un aporte que es importante, no hay duda que al introducir la dinámica de la que estamos hablando, allí hay formas de poder ganar aspectos en cuanto a su manejo, no quiero decir ganar en cuanto a su manejo, aspectos que son básicos, fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que lo que representa esta iniciativa, que es reciente también porque los experimentos que estamos hablando es recientemente que han tomado impulso, permite completar y vamos a decir que contribuye de una manera significativa, importante, a mejorar el desarrollo ya logrado con modelos computacionales donde, de manera que es inevitable, y es inevitable por la escala que representa en cuanto a la información y la velocidad a la cual uno tiene que manejarse, va a tener que contar con el apoyo de inteligencia artificial también. Pero se distingue de lo anterior y merece colocarse en un espacio que es diferente por el hecho de que va a entrar en el detalle de la dinámica, ¿no? Ese es el punto fundamental. Entonces, hay aspectos nuevos con las interacciones y, por supuesto, eso va aunado a retos. Acá los elementos de partida en cuanto a lo que ocurre con el segmento donde la información se va a encontrar, se supone que son básicamente los mismos, ¿no? Ok, pero lo que ha ocurrido es que los métodos computacionales tradicionales, anteriores a los que vamos a comentar ahora, ok, se centraron fundamentalmente, y ese es el punto que hay que resaltar aquí en esto, en lo que vendrían siendo las interacciones canónicas, que corresponden a lo que a lo que corre, a lo que sería en términos de lo que Watson y Crick llegaron a describir como apareamiento perfecto en este caso, dentro de lo que sería la región semilla, que son en términos de las bases, posiciones que van de 2 a 8. Pero sabemos, porque ya lo habíamos comentado en las reuniones anteriores, que la evidencia experimental que cada vez es más abundante, apunta hacia que muchas interacciones de las que estamos hablando no van a resultar canónicas. ¿Por qué? Porque el apareamiento que vamos a tener no es perfecto. Entonces, en los acercamientos que vimos antes, básicamente la gente se planteaba que el par se formara sin reparar mucho en el detalle de que si era canónico o era no canónico. Pero eso puede ser importante. Se supone que puede serlo por el resultado que puedo tener al final. Entonces, aquí ahora estamos hablando, con lo que estamos comentando, de nuevas estrategias que se van a mover, como dije antes, simplemente por el volumen. Se van a mover computacionalmente y que van entonces a poder captar un espectro más amplio de patrones en lo que se refiere al apareamiento de las bases, ¿no? Entonces, un paper que tiene que ver con eso, yo recomiendo leer, y que por cierto, aquí creo que lo pueden ver, es del año pasado, ¿ok? Es este que estamos presentando aquí ahora, donde acá ellos lo que hacen es básicamente lo que comentamos ahora. Se trabaja con muchísimo más detalle
lo que tiene que ver con qué sucede con los pares, qué sucede con las interacciones que uno tiene allí, ¿ok? Usando herramientas como un transformer, ¿ok? Y por la vía esa, intentar entender mejor qué sucede con los patrones que están vinculados con el apareamiento que vamos a tener allí. Entonces, como ya habíamos comentado en sesiones previas, ¿ok? Hay básicamente lo que siempre se llamó, se conoció como región semilla, que es la que tendría que corresponder a lo que vendría siendo el apareamiento perfecto y que abarca las bases que van de 2 a 8 desde el extremo 5' del micro ARN. Entonces, aquí, eh, aquí básicamente tenemos entonces el apareamiento que no tiene problemas, ¿ok? Ahora, básicamente, el que eso sea así, ¿ok? O sea, el que eso se pueda dar de esa manera, o que inclusive ahora vamos a plantearlo en un contexto más general, pudiera tener un desplazamiento o no fuera exactamente así como se está planteando, se supone que va a ser un indicador, ¿ok? De cuán sólido se supone el mecanismo que está vinculado al proceso y también eso va a estar vinculado a lo que tendría que ver con la especificidad del blanco. Es claro que cuando hay un desplazamiento, entonces allí tenemos pérdidas en lo que se refiere a la especificidad, ¿no? Y por supuesto, si hay un desplazamiento, los efectos con el silenciamiento pueden variar. Entonces, claro, hay una pregunta que puede surgir rápidamente que creo que se va a responder un poquito más adelante. ¿Qué sucede en los casos en los que tenemos un desplazamiento de ese tipo, ¿no? Eso sería bueno, o eso sería una pregunta fundamental a esto, a formularse. Entonces aquí tenemos en este cuadro lo que vendría siendo lo canónico versus lo no canónico, ¿no? De estos 6 ejemplos que tenemos acá, hay solamente una figura, por supuesto, que es esta primera que tenemos en esta esquina superior izquierda, que corresponde al caso canónico. Eh, para entender estas interacciones, para poder seguir, o sea, para darse cuenta de que estos son los procesos con los cuales habría que trabajar, ¿ok? Fue muy importante. Se supone que ese era el comentario que hice al comienzo, el uso de modelos cinéticos para poder manejar, entender y clasificar lo que debe ocurrir en estos casos. Entonces, en los acercamientos previos que comentamos en las sesiones anteriores, el detalle que estamos presentando ahora no entró en la generación del modelo en sí. O sea, yo insisto en eso mucho. Solamente se trabajó con el par, pero aquí podemos ver que hay diferencias. Entonces, en el primer caso, que esta sería la situación en la que la correspondencia es perfecta. Aquí tenemos el extremo 5', lo que está aquí en color verde, es lo que corresponde al micro ARN y en morado arriba sería el ARN blanco. Supone que la correspondencia es perfecta. Aquí tenemos el segmento que idealmente tendría que ser bloqueado en este caso. Y esto es lo que corresponde a la región semilla. Acá ya tenemos una situación en la que, aunque aunque aquí trabajamos con 7 bases, igual, allá hay un corrimiento, ¿no? La palabra mismatch a lo que se refiere es eso. Aquí ya tengo un corrimiento y entonces esto ya no es
canónico. Eso no significa que no va a haber efectos sobre el gen que está asociado a este segmento que tenemos en el tope. Se supone que en este caso todavía hay la posibilidad de tener efecto. Pero luego aquí, por ejemplo, tenemos el caso donde el desplazamiento es mucho mayor. Y entonces, en lo que respecta al bloqueo al que uno hace referencia, ya hay diferencias. O sea, el segmento que resulta bloqueado en este caso es algo que es esto fundamental para la respuesta que vamos a tener. Entonces ya no hay manera de poder plantear que esto pueda ser comparable a los dos anteriores. Aquí había el corrimiento en un lugar nada más, pero acá el efecto es mucho mayor. Aquí, por ejemplo, tenemos otra situación donde, claro, aquí la dificultad está que hay una base que no encontró de ninguna manera forma de aparearse con respecto a lo que vemos aquí abajo. Entonces, hay este salto que tenemos aquí que tiene consecuencias en cuanto a lo que va a esto suceder. Acá, por ejemplo, ocurrió algo más extraño todavía, que es que se forma un par que no debiera formarse, que es un par G1. Entonces, o sea, el uracilo no podría aparearse en esta forma. Pero aquí está ocurriendo accidentalmente. Esto, claro, estas situaciones, como estas que tenemos aquí arriba, permiten que haya un bloqueo parcial acá. Pero lo que se va a producir puede tener consecuencias en cuanto a lo que vamos a encontrar en el medio celular después. O sea, porque hay que tener presente que la secuencia que tenemos acá tiene que ver a la hora que el ARN, por decirlo en un lenguaje simple, es leído por el ribosoma, tiene que ver con la secuencia de aminoácidos que se están produciendo allí. Y es evidente que aquí vamos a tener situaciones que son diferentes, ¿no? A lo que idealmente tendría que darse. Acá, por ejemplo, en este último, que es el más accidentado de todos, tal vez, hay inclusive un mecanismo de compensación, porque básicamente aquí hubo una deficiencia en el apareamiento que corresponde al extremo de 5', pero eso aquí inclusive hay un salto como el que vemos acá, y eso llega a provocar que se produzca, acá también hay saltos, porque la secuencia no pudo darse, pero esto lleva a que se produzca un apareamiento que compensa en esta otra zona. Todo esto puede estar afectando el mismo gen. Y entonces existe la posibilidad de que como el bloqueo tiene la magnitud que vemos aquí, que es el mismo caso que tenemos arriba en cuanto a la extensión que estamos viendo, pudiera tener un efecto de bloqueo sobre sobre una fracción importante del gen. O sea, no es tanto que no va a haber un efecto, puede bloquear el gen blanco. O sea, eso es algo que se supone que puede llegar a darse, pero nunca en la forma en la que estaría planteado acá. Una pregunta, ahí siempre está suponiendo para todos los procesos que es el mismo microRN. Sí, 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 claro, O sí, sea, la secuencia que va de 1 a 8, ese es el mismo microRN. sí, sí. O El, sea, lo que el ARN, el ARN mensajero, que es el blanco, puede ser diferente o puede ser o es el mismo también, en diferentes partes. no, o sea, lo que puede haber ocurrido o sea, aquí supone que lo estamos viendo ya en el primero. Se trata del mismo ARN, pero aquí ha habido un desplazamiento en cuanto a cómo esto se acercó. Hay que recordar que el acercamiento tiene lugar a través del complejo RISC,
que yo mencioné antes. Entonces, si llega a haber una falla, puede ocurrir esto que estamos presenciando aquí. O sea, el ARN que tenemos arriba es el mismo, pero las localidades donde esto está o sucediendo del ARN pueden ser diferentes. Porque hay que recordar que el microRN va a tener un efecto sobre es un segmento particular del ARN que tenemos allí. Ajá. Otra pregunta, si tú tienes diferentes apareamientos, en principio desde el punto de vista de energía hay unos que son más estables que otros. Sí, claro. Sí, Entonces, sí. eso se toma en cuenta en la dinámica, me imagino. O sea, tú dices en cuanto al manejo de los modelos que llevaron a esto, esa es la pregunta. Sí, No, bueno, digamos, esto es una presentación como de combinatoria, es decir, yo tengo una secuencia, entonces puedo tener varias formas en que esa secuencia se puede aparear con otra y sí, puede haber todas estas variantes. Esto da una clasificación de formas de apareamiento diferentes en forma genérica. Es decir, la que es, por ejemplo, la última que estás mencionando, que es una combinación donde hay un salto y hay varias otras cosas, esa es una forma genérica que es más compleja y no es expresable en términos de las otras formas de apareamiento. claro, claro, claro que Ok. no. Ok, ok, ¿esto ciego o hay alguna otra pregunta? Sigue, Ciego, sigue. ok. Entonces, eh, para esto, abordar justamente las limitaciones de los modelos anteriores con su enfoque, los autores llegan a presentar un sistema que se llama Mimosa. Yo sé que el nombre es muy particular. Eh, la, el nombre viene, el nombre viene de pensar en singular, lo que aquí se lee en plural, mimosas, pero mimosas se supone que es la combinación de letras que tenemos aquí para esto que vemos acá. MicroRNA mediated obstruction of stem loop alternative splicing. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que lo que va a ser mi MOSA es un marco poco computacional nuevo que, para no extrañar a nadie, y sobre todo después de lo que hablamos la semana pasada, aprovecha la arquitectura Transformer, ¿no? Entonces, el modelo en sí se supone que integra varias capas de información, ¿no? Allí, en la información básica, digamos, es en el contexto y en la posición. Se supone que el transformer va a capturar de una manera que es natural las dependencias de largo alcance en los datos de secuencia. Esto yo subrayo ahora, es un aspecto en común con lo que describimos la vez pasada de la iniciativa de la Universidad de Nagoya. ¿Okay? Es que la AE se supone, en ese sentido, tiene un solape con el acercamiento de esta otra gente, ¿no? Y vamos a decir, en ambos casos es algo que es fundamental para poder entender en un contexto más amplio qué es lo que sucede con los sitios objetivos o blancos del ARN. Hay también lo que vienen siendo los patrones de apareamiento de bases, donde se incorpora ya explícitamente datos de apareamientos de bases. Aquí ya estamos entrando más en lo que acabo de mencionar, o sea, de que ya se entra a ver el detalle que tiene que ver con los apareamientos en sí. O sea, no es suficiente decir que para un ARN determinado tenemos una lista de microRNs allí, sino que ahora se supone que se pasa a dar información o se considera en cuanto a los lugares donde eso puede ocurrir y la forma en la que puede ocurrir. Entonces, allí entra tanto lo canónico
con coincidencias de semilla perfecta como lo no canónico. ¿Ok? Y el que esto sea así permite hacer una reducción de la dependencia de lo que vendría siendo un conjunto de candidatos preseleccionados. Y entonces permite que la predicción sea mucho más completa y yo diría que precisa también. Porque, o sea, para ponerlo de una forma, en un contexto que es un tanto diferente. En las situaciones que yo planteé antes, la probabilidad de que ocurra para cada una de ellas es diferente. Entonces, el que se haga un análisis como el que estamos planteando aquí, permite ver qué va a ocurrir con una probabilidad mayor. Se presume, se presume, y no es una presunción que deba sonar extraña, que lo que va a ser más probable es justamente lo que se aproxime a lo canónico, básicamente. Ujú. Bueno, entonces la arquitectura de Mimosa se puede resumir aquí, ¿ok? Aquí tendríamos, bueno, por MBS, ¿qué significa esto? Sería un segmento de muchas bases a nivel de un gen, que es esto que vemos acá. Entonces, y el microARN es lo que vamos a ver acá. Entonces, en la arquitectura que el sistema tiene, lo que se hace es examinar justamente en base a los datos que hay de los procesos que hemos planteado antes, se ve cómo el apareamiento se supone puede tener lugar. Entonces, se supone que se trabaja para las dos estructuras, ¿ok? Acá básicamente se procede a codificar y organizar la información de tal manera de prepararla para lo que vendría siendo poner en funcionamiento, como es un transformer, el mecanismo de autoatención, que es esto que vemos acá, con los tres estos elementos que hay que usar para la formación de lo que vendrían siendo los tokens aquí. ¿Ok? Y que, como sabemos, eso fue comentado en la sesión anterior, esto supone que viene dado por relaciones lineales, para entonces proceder a obtener lo que vendría siendo la probabilidad en cuanto a ordenar para seleccionar en este caso, el apareamiento o los apareamientos que tenemos aquí y prepararlo todo para lo que vendría siendo entrar en el terreno que está asociado a la predicción, ¿no? Que es lo que viene justo detrás, es esto que está acá. Entonces aquí, esto tendríamos lo que vendría siendo el proceso, porque lo que acabamos de presentar ahora es lo que se representa en el diagrama por este bloque, donde básicamente yo tengo una ventana con el ARN que yo tengo que voy a ir deslizando en función de lo que vendría siendo los segmentos de muchas bases a nivel del G. Ok. Se hace el cuestionamiento con el micro ARN en la forma en la que está planteado aquí. Y entonces, cuando ya se supone que se ha procedido a hacer el ordenamiento de qué es lo que sucede con los pares, es que se procede, ¿ok? A pasar la información para lo que vendría siendo el, po- el post-procesamiento en este caso y llevar a una predicción. Entonces, cuando eso se hace, para dar una idea,
se hace un análisis, o sea, eso va con un análisis detallado de los apareamientos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, supone que tenemos este ejemplo, ¿ok? Aquí se supone que van a estar, o sea, que aquí tendríamos los valores de acuerdo con los pesos que están asociados a las probabilidades. Y entonces, en términos de ello, se encuentran rutas particulares que tendrían que ver con la estructura que debiera formarse al final. Entonces, por ejemplo, para la situación que tenemos acá, se supone que la alineación que va a resultar mejor, por ejemplo, sería esta que vemos aquí, ¿no? Donde vemos que no, o sea, no hay manera que esto no presente o que no tenga situaciones en las cuales hay fallas en cuanto al apareamiento que pudiera uno tener al final y que lleve, o sea, sin que haya remedio, a una situación que no es canónica, ¿no? Pero la virtud que tiene el acercamiento de este grupo es esa justamente. Están incluyendo todos los procesos que pueden tener lugar, aunque no sean canónicos. Entonces, hallazgos importantes que tuvieron lugar, vamos a decir, se supone que las capacidades predictivas van a resultar mejoradas, ¿ok? Mimosa como sistema demuestra un rendimiento que va a ser superior en cuanto a la predicción de los sitios blancos del microRN, tanto a nivel del gen completo, y cuando hablamos de gen, cuidado, estamos hablando de un número importante de bases. Podríamos estar hablando de miles de bases, como de sitio, que ya eso tiene que ver particularmente con un subconjunto pequeño de bases allí. Eso en comparación con los métodos que están disponibles. Bueno, esto nos sorprende porque, como comenté al principio, ver cómo las interacciones a las que se supone que deben tener lugar entre el microRN y los RNs pueden darse en cuanto a su carácter canónico versus no canónico es muy importante, ¿no? Entonces, las pruebas, ¿ok?, comparativas que se han realizado en otras especies, que no es la nuestra, se supone que lo que destacan que el procedimiento en cuanto a su carácter que es general y el hecho que sea robusto también, ¿no? Hay una reducción de requisitos de prefiltrado porque básicamente lo que Mimosa hace es detectar los patrones. O sea, todo el trabajo de filtrado que había que hacer por no haber hecho el trabajo previo con patrones de apareamientos no canónicos, esto aquí ya ese problema ocurre que no lo hay porque justamente lo que Mimosa como sistema hace, precisamente primero, es eso. Entonces, hay una situación donde el trabajo que hay que hacer con la preselección, ¿ok?, se reduce de una manera que es significativa justamente por eso. Lo que hay de tercero acá muy interesante, y supongo que a más de uno que está escuchando le puede ser útil, es la disponibilidad en un servidor web, ¿no? Entonces, para popularizarlo, si quieren ustedes, para llevarlo a lo que sería convertirlo en una herramienta que pueda ser útil para muchos otros grupos de investigación, los autores han hecho accesible el instrumento a través de un servidor web que es fácil de usar y que se supone eh, eh, puede ser sumamente útil para lo que tiene que ver con las predicciones en sí.
Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el sitio web? Bueno, aquí lo pueden ver con detalle. Ahí tienen la dirección URL en el tope. Y cuando van allí, lo que van a ver es esto que nos encontramos aquí. Se supone que está diseñado, bueno, pero siempre yo lo que suelo reírme un poco cuando hablo de esto, pero bueno, se supone que está diseñado de tal manera que sea intuitivo para que el acceso sea definitivamente fácil. Yo creo que efectivamente es el caso. Entonces aquí tienen los detalles que permitirían en un principio poder eh, tener acceso a una herramienta como esta. Una Muy bien. pregunta, veo que hay Ajá, una etiqueta que dice download. ajá. Eh, ¿Eso es para una versión que esté en tu máquina o es para efectivamente descargar los resultados de aplicar Mimosa? Yo tengo entendido que es lo último. Ok, Yo tengo entendido que es lo último, sí. Sí, es una buena bueno. pregunta. Yo tengo entendido que es lo último. Ok. Bueno, entonces, bueno, y perdón, y aquí tenemos, es sumamente importante también, acá hay para el contacto con esta gente, ¿no? Pero hay una cosa que voy a comentar, que tal vez, aquí creo que como no, creo que no la incluí, pero iniciativas de biomodelos a los cuales hay maneras de, porque si vamos a ver esto es lo que es, esto es un biomodelo. Pero, por ejemplo, ya en el terreno de trabajar con la cinética nada más, que no es esto, que esta es una plataforma que se supone el grueso de ella, ya quedó claro con lo que acabo de decir, es el uso de herramientas de inteligencia artificial cuando está empleando un modelo transformer. Pero si el interés fuera trabajar con modelos que están vinculados a la cinética, existe una iniciativa que tiene ya como 15 años, bajo el nombre de biomodelos. Se supone que la pueden encontrar en esa forma. Bueno, biomodels en inglés, ¿no? Que donde se ha desarrollado algo que es increíble, que yo creo que tal vez, bueno, lo que yo voy a hacer es, cuando termine de comentar esto, yo lo que debo hacer tal vez es montarlo. Hay un material que tengo por allí que podríamos usar para que vieran a qué yo me refiero, pero eso sería para abordar solamente el problema cinético, que no es lo que está planteado aquí. ¿Ok? En esa plataforma con biomodels es increíble porque se ha desarrollado un lenguaje que es para manejar modelos cinéticos de aplicación biológica con un markup language. ¿Qué quiero decir con esto último? Es una filosofía similar a la usada para el desarrollo del lenguaje que se usó inicialmente con versiones mejoradas para el desarrollo de páginas web. Es una filosofía que es similar, pero la filosofía que hay detrás de ese lenguaje, que es un marco que es SVML, es que los modelos van a estar disponibles en o sea, en esa dirección y el usuario usando el lenguaje, el SVML, puede combinar los modelos que están presentes según quiera representar el sistema que él quiere estudiar. Yo voy a presentarlo después para que vean un tanto más de cerca de qué se trata. Bueno, entonces, pero para seguir aquí y darle curso a esto, para llegar a un punto final acá. Contribuciones importantes entonces refieren a herramientas computacionales para la predicción de blancos de microRNs mediante la combinación de técnicas de Deep Learning de vanguardia, que obviamente eso está asociado a los modelos Transformer que tenemos acá,
pero es importante, con información específica del dominio. Patrones de apareamiento de bases. Este es el punto que lo distingue. Entonces, el rendimiento que ha tenido tanto en entornos canónicos, ya no sabemos en qué contexto lo estamos diciendo, como no canónicos, va a dar una visión más unificada de la actividad de los microRNAs en este caso, que justamente es fundamental para entender o descifrar, si quieren ustedes, lo que tiene que ver con el mecanismo de regulación que vamos a tener allí detrás. Entonces, claramente, esto se suma a lo que dijimos la semana pasada. O sea, si ya con el acercamiento logrado por la Universidad de Nagoya, tomando en cuenta las herramientas que vamos a tener en un futuro a muy corto plazo, había ya toda una promesa y existe todavía allí toda una promesa con respecto a poder hacer un mejor diseño de intervenciones para tratamientos y de diagnóstico. Eso claramente en este caso va a ser verdad también. Ok, entonces aquí paro, pero ahora por un segundo, si me permiten, ok, esperen, ahora creo que tengo que parar esto aquí, ¿no? Ok. Si me permiten, ahora yo les voy a mostrar lo otro que les va a parecer igualmente increíble, creo yo. Les va a parecer increíble. A ver un momentico. Déjenme. Lo que pasa es que eso está incluido en otro material que está asociado a una actividad que yo tengo con otro grupo ahora, pero sucede que la tengo preparada, así que la puedo poner. Ahora un momentico. Ah, no. Me dan unos minutos para ubicarlo. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, ubíquelo con calma, que ahí vamos a ver esto. Ah, no, ya sé lo que pasó. Sí, un momento. Bueno, en el peor evento, si no lo consigo ahora, tengo aquí ya algunas imágenes que puedo usar. Pero me sorprende que no esté tan a la mano porque lo tenía a la mano. Bueno, puedo hacer un comentario de lo que has mencionado hasta ahora, mientras tanto. Seguro Eh, puede. Según yo entendí, Mimosa lo que hace es resolver el problema que es tan complicado, dado un segmento que es el microRN, cómo se puede, de cuántas formas diferentes se puede aparear con un ARN y sacar una estadística, unas probabilidades de cómo va a ocurrir cada tipo de apareamiento, canónicos y no canónicos. ¿Es eso correcto? ¿Eso es lo que resuelve Mimosa? Sí, sí. Y hace la predicción de cómo eso puede ocurrir. Sí. Sí, sí, porque eso si lo quisiera hacer un humano, es un trabajo bastante complicado. Tiene que hacer muchos ensayos con muchas posibilidades diferentes de apareamiento. Y ahí es donde se luce el uso de inteligencia artificial para poder conseguir todas esas posibilidades. O sea, no es algo que un humano no puede hacer. Un humano lo puede hacer, pero toma muchísimo tiempo hacer. Y si lo quiere hacer para un conjunto de microARNs y un conjunto de ARNs mensajeros, eh, pues me imagino que la complejidad, por supuesto, aumenta.
Sí, pero yo voy a hacer una cosa mejor, fíjense, que es la siguiente. Sí, sí, la verdad que a mí no se me había ocurrido, pero ok. Voy a abrir aquí la página web directamente. Espérate. Y podemos hacer, si puedes, un ensayo en vivo. Eh, dar una Bueno, secuencia no, y no, lo que que pasa es que al abrir la página web ustedes pueden ver, se supone que se puede ver lo que hay, claro, ajá, no, para que vean simplemente qué es lo que hay. Espera un momentico, déjame. Ajá. lo compartes, por supuesto. Y siempre el complejo RISC toma el microRN desde la posición 5' en adelante, siempre como camina de esa forma. Bueno, se supone que los va a orientar y guiar para que, Sí, o sea, porque para que se pegue de la mejor manera e- posible. Sí. esas posiciones están relacionadas con el inicio de lectura del ARN, eh, porque creo que es la 5' y la otra creo que es la 3', si no recuerdo mal. Al principio hay como los extremos. Entonces, Ok, fíjense, ok, aquí creo que ya yo lo tengo, un momentico. Ok. Ok, déjame ver, espérate, lo que pasa es que ahora tengo que, sí, esto está bien. Pueden verlo. sí, ahí se Sí, ve. Biomodel, sí. Este, También se ve, profe, que tiene 38.452 ventanas abiertas, ¿no? Esa computadora está perfecta. Lo que pasa, sí, Sí, eh, hay muchísima actividad. Sí, muy bien, muy bien. Lo único Eh, malo, a mí me pasa es cuando la pongo en modo suspensión y de repente la dejo conectada en la noche y de repente me dice, hay una actualización y yo no puedo creer, volver otra vez a cargar todo es complicado, pero yo me paso vigilando las actualizaciones. sí, Yo tengo, la que tengo ahora pendiente, está atrasada por más de 2 semanas, pero es por lo siguiente. Cada vez que ocurre, tengo que reparar algo. sí, 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 sí. Pero cuando digo reparar algo, no es esto que yo tengo aquí, no, porque aunque te la Algo de tumbe, la eso debes máquina, saberlo, tú uno tienes la puede manera de recuperar en poderlo las reconstruir ventanas. después. No. Claro, claro. El daño al que me refiero es el software que tengo instalado, que es mucho Dios, más grave. claro, eso bueno, sí. Ok, Entonces, vamos entonces aquí, Biomod. Ajá, si estoy apurado y requiero tener el tiempo, yo retardo eso. Lo que ha claro, pasado de la claro. pandemia para acá es que la calidad del mecanismo para actualizar ya no es el mismo. Sí, es verdad, sí. Bueno, entonces fíjense, totalmente. Ok, aquí vamos. tenemos la página que mencioné con los estos modelos. El centro de esto es ser un repositorio, si quieren ustedes, de modelos en este caso. Ujú, Entonces, se supone hay todo un mecanismo para someter el modelo en cuanto a la palabra esta que está acá, que tiene que ver con los curadores. ¿Ok? ujú, Hay un conjunto de personas que forman parte del Instituto Europeo que tiene que ver con la bioinformación, que es el que soporta esto, aunque aquí pueden ver en la dirección que es en el Reino Unido, ¿no? Que tiene esto ujú, base. Entonces, los curadores revisan el alcance y lo logrado por los modelos, los que aquí se señalan que han sido curados, entre comillas, han sido revisados. Aquí tienen el número, 1096. Y los que están pendientes para revisar están aquí. Pero hay algo más interesante. Bueno, acá uno puede seleccionar los modelos con los que quiere funcionar.
Aquí también uno puede hacer una búsqueda de modelos. Yo, por ejemplo, le puse para algo que estoy haciendo, lo que tiene que ver con nanopartículas LDL. Si quieren ustedes, las nanopartículas LDL están asociadas al, bueno, se les llama el colesterol malo, Ujú, pero no es ningún colesterol malo, es una nanopartícula que tiene colesterol, evidentemente, pero que tiene un núcleo que tiene triglicéridos y colesterol, pero combinado con un éster para almacenarlo. Y en la superficie tiene fosfolípidos y colesterol. La nanopartícula LDL, que está el tamaño de la unidad, está entre 20 y 30 nanómetros, es el medio para transportar, básicamente. Y de hecho, cumple una función muy importante de transporte, porque el colesterol es básico para poder funcionar. El problema viene, ahora cambiando un poquito el tema, cuando por efecto del flujo sanguíneo, por efecto de la forma de los vasos con la bifurcación, pero también en zonas donde se pueda, en la bifurcación de vasos hay turbulencia. La turbulencia que se genera allí, pero puede generarse también en un solo vaso. Si, por ejemplo, hay una frecuencia de pulsación que no es regular o que es muy alta, entonces se supone que se produce un esfuerzo cizallante que rompe la, el epitelio interno de los vasos. Se supone que crea una cavidad en la íntima y entonces el LDL penetra allí, si quieren ustedes, accidentalmente. Hay un mecanismo con el HDL para removerlo, pero puede ser que no sea tan simple de hacer. Entonces, para colmo de males, cuando se produce la turbulencia, se generan especies reactivas de oxígeno que entran también. Si ellas ujú. oxidan el LDL y entonces el resultado de eso es el LDL oxidado y es el que empieza a ser un problema. Forma cristales que son un problema. Allí entonces entran los macrófagos en juego para tratar, para poner un lenguaje simple, de fagocitarlo, pero luego la cantidad es tal que quedan formando un tipo de células que reciben el nombre de foam cells o células, si quieren ustedes, entre comillas, de espuma. Queda un estado pseudo inerte donde el mecanismo que tiene que venir a continuación es apoptosis para generar los pequeños paqueticos donde ese material salga y pueda ser afuera fagocitado por otras entidades que lo puedan poner a circular. Bueno, Entonces, ese mecanismo normalmente falla y se acumula. Y allí vienen los problemas. Entonces, pero por ejemplo, cuando yo puse esto para ver, me encontré con la sorpresa, aunque tiene un número muy grande de modelos acá, porque aquí para manejar esto, el modelo que hay es cinético, ¿no? Entonces aquí, cuando yo le doy a la búsqueda, aquí lo pueden ver, aparecen 3 modelos nada más. Yo esperaba cuando lo hice encontrar más. Fíjense la fecha de todas maneras, 2012, 2016 y 2023. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y por eso es que vieron ustedes allí antes que hay modelos generados que con el lenguaje SBML uno puede armar un código para usar combinaciones de los modelos que estén presentes en todo este sistema. Y entonces serían nuevos modelos. Yo últimamente tuve que analizar un artículo donde eh, estaban básicamente trabajando con el modelo de 2012 y 2023 aquí, para ponerlo en un lenguaje que la audiencia pueda seguir. Combinaron estos 2 modelos y encontraron como resultado completamente nuevo
O sea, ellos no generaron, o sea, ellos no entraron realmente a trabajar. O sea, no es que se sentaron en el escritorio a examinar las características de los modelos para sintetizarlo, no. Usaron el lenguaje para hacer la síntesis de ellos y pudieron obtener, o sea, llegaron a producir unas curvas para predecir el tamaño de la placa que tiene que formarse en el interior de las arterias. Entonces, Ujú. eso se puede hacer con cualquiera de los modelos que estamos viendo aquí. Esta lista de 833 modelos que ven acá son generados, pero generados usando el lenguaje SSBML. Ellos no corren los programas que se corrieron, vamos a ponerlo en esa forma, para generar los datos numéricos que tienen que ver con los modelos, tanto curados como no curados, porque estos modelos que vemos acá han sido el resultado de publicaciones. Y aquí ha habido simulación numérica en ellos, pero para los generados que tienen simulación numérica también, no hicieron uso de las herramientas que se usaron aquí. Usaron directamente el lenguaje SVEM. Esto está diseñado así para agilizar, promover, acelerar la construcción de biomodelos. Fue pensado en esa base. Cuando uno lo ve con detalle y lo describe de esta manera, lo único que uno puede decir, increíble. Increíble que se haya podido llegar a este nivel. Bueno, no sé qué comentario tiene. Aló, ¿Qué te aló. puedo decir? Bueno, a mí me parece increíble, de verdad que yo creo que definitivamente el uso de estos modelos va a ser, como lo conversamos la semana pasada, definitivamente va a ser el futuro de la medicina en el corto plazo. Y ya estamos viendo, por eso es que estamos viendo también todo el tema de los premios Nobel y todo en esta misma dirección, ¿no? O sea, en la dirección de el uso cada vez más frecuente de herramientas, porque de verdad que este tipo de herramientas, donde ya puedas utilizar modelos matemáticos, etcétera, de verdad que esto es impresionante, sin lugar a duda impresionante. Sí. Sí. Y se ve que Oh, hay, lo que estás presentando, ahí se ve que ha habido una enorme cantidad de trabajo Sí, sí, detrás, sí, porque sí, sí, sí. los modelos que han sido manualmente curados o revisados, eso significa, eh, no, no sé si la página lo indique en alguna parte, como cuántas personas están detrás de esto, porque en realidad esto es como casi todos los esfuerzos que son compartidos, Eso, sí, sí. eh, se producen este tipo de cosas. Claro, no sé si ahí hay alguna parte que podría ser interesante saberla, algo así como el histórico, porque esto no nació así. Eh, no, 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 obvia- esto todavía creo que no tiene 2 décadas. Está bien, pero cuando apareció el concepto, vamos a ponerlo así, Claro. debe haber lo que llaman, el nombre que se No, le sí lo hay. da en inglés, debe haber unas publicaciones seminales Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay, que sí que lo hay. vaya hacia eso. Y a lo mejor, digamos, eh, las personas que nos escuchan, si alguno se atreve a meterse en esto, porque esto se ve útil, pero también se ve muy complicado para poderse meter y hacer una búsqueda y digamos, Así es. ni te digo combinar modelos, pero ahí podría ser interesante que se viera cómo eso fue progresando para que si hay alguien que está interesado en contribuir o participar o hacer uso de este tipo de aplicación, pues No, pueda ir viendo esa historia, sí. pueda ver viendo su historia. Eso sería interesante. Porque no es el único esfuerzo compartido que ha ocurrido en la humanidad. Es así. No, 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 pero perdón. En las charlas que dimos anteriormente, ustedes pudieron ver que hay acercamientos Sí, similares, ¿no? Ujú. Sí, O sea, estuvimos es así. mencionando de páginas web
Pues bueno, desde comienzos del siglo, para Desde el tratar principio, sí. de manejar el problema. Sí, no, la cosa es que cuando son, digamos, como dije antes, este no es el único esfuerzo combinado que hay para algún área, para alguna dirección. Hay otros, pero por ejemplo, para el mismo tema por ejemplo, la estructura secundaria del microRN, por ejemplo, hay varias páginas web donde hay cálculos, inclusive hay forma de bajar un software que funciona de manera estable en la máquina del usuario, digamos. Ujú, ujú. Hay combinación de las dos cosas y eventualmente, pero hay varias opciones, vamos a decir, no voy a decir que muchas, pero hay un número considerablemente grande de opciones. Y este es un emprendimiento muy importante porque estamos combinando, por ejemplo, lo que tú mencionaste de formación de placas ateróticas en el vaso. eh, Eso es algo que está a otra escala diferente que el tema de microARN. Ponerlo Claro, claro, totalmente, totalmente. Bien. ya hay un efecto mesoscópico más allá de lo molecular que está en los triglicéridos que pueden estar incluidos en el problema. Hay algo que está a más nivel que ya es mesoscópico. Y estos modelos van más allá. Eh, Creo que vi entre las cosas que tú habías colocado a buscar, me pareció haber visto la palabra mi ARN o mi RNA. Bueno, podemos ponerlo acá a ver qué es lo que No, pero sucede. yo creo que en la búsqueda, ajá, ahí lo tenía y ahí te No, no, salía no, no, no. Ahí está, ahí está, No, ahí no, no, está, está mi mal. Sí, ARN. no, mi está mal. ARN. No, es esta la búsqueda. Ah, pero con mi ARN no te sale nada. Mi RNA no sale algo, nada. No, es que tiene que ser, fíjate, bueno, aquí podemos verlo, con RNA. Pero no hay modelos de microRNA. Ah, bueno, un Micro, momentico. pone el mi delante No, bueno, para que a lo mejor no lo he A hecho. ver si así aparece o está. Sí, aquí ahí está. salió. Ahí hay, ahí hay. Aquí tenemos todo esto. Bueno, Y si, señoras y señores, yo creo que aquí estamos sentando las bases para que todo aquel que quiere incursionar en este mundo, bueno, sepa y creer en su repente. El modelo aquí, fíjense, aquí lo dice, el formato Sí, que ya viene está en SBML. SBML. Ujú. ujú. Eso es un esfuerzo que hay que hacer, pero vale la pena. Y si uno da un link a uno de esos links que ya sale el script hecho en SVML Sí, o sí, un momento. Ahora vamos a tomar algo. en principio puede ser cualquiera porque los entenderíamos igual de bien. Sí, ok. Ok. Ah, bueno, están los autores, etcétera. Claro. A lo mejor sale una información, pero Y está la metadata. No, pero a ah, la ah, derecha está ah, la data, el database de los modelos. y hay una parte que habla de files, que son los archivos que Sí. son Aquí eventualmente está. muy bien, Wow, profe, excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, fantástico. Aquí hay alguien que quiere entrar. Espérate, se llama Luis Gabriel. no, no, ese es para otra reunión que tengo y ahorita seguido, tranquilo, Ok. tranquilo. Muy bien, Bueno, muy bien. bueno, Bueno, profesores, un enorme placer como siempre. claro Gracias que por acompañarnos este juego y sí. además gracias a todos quienes nos acompañaron durante toda esta sección de MicroRN y por supuesto el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias, profes. Bueno, Bueno, a orden. hasta luego, que Un pasen fuerte buenas noches. abrazo. Cuídense, ustedes también. Ok.